Para mí la libertad es tener derecho a tener una vivienda digna, a tener comida sobre la mesa y a recibir una adecuada atención sanitaria, seas de donde seas y vengas de donde vengas. Sumergirme en el agua como cuando era pequeña. Para mí la libertad es el tiempo que dedico a un libro, o el tiempo que dedico a tocar música, o el tiempo que dedico a un paseo. En definitiva, el tiempo que me dedico a mí misma. Cuando pienso en la libertad me viene a la cabeza mucha tristeza porque veo que no la hay en el mundo. Me gustaría que pudiera hacer yo algo para que existiera, pero no sé cómo. La libertad es la esencia de la persona. La libertad es el alma de la sociedad. Seremos libres si podemos ejercer ese derecho entre todas las personas. Aske jaiotzen gara, askeak eta berdinak, duintasun berberarekin ez ezik, eskubide berberekin. Eta zentzudun eta kontzientziadunak garenez, anai giza jokatu behar dugu, ez dugu aitzakiarik. Gizaki izate hutsarekin, eskubide eta askatasun guztiak ditugula jaiotzen gara, inolako bereizketarik gabe. Arraza, kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa edo sorterria dena delakoa ere, guztiok ditugu eskubide eta askatasun berberak. Gizarte edo ekonomia mailaren araberako bereizketarik gabe, jaiotzen garen tokian jaiotzen garela, eta beste inolako baldintzari erreparatu gabe. Gizaki guztiok dugu bizitzarako, askatasunerako eta segurtasunerako eskubidea. Hoy celebramos la entrega de premios de la 11ª edición de Dame un Minuto de Libertad. Una vez más desde la distancia que nos viene dada por esta situación que estamos viviendo con la pandemia. Seguimos, por tanto, sin poder celebrar este acto de entrega con la calidez, con la emotividad del público en directo, pero aquí seguimos con la misma ilusión de siempre y con la misma creatividad de ediciones anteriores. Y aquí estamos, por tanto, unidos, fuertes, el equipo organizador del concurso, con la voluntad de concienciar a la sociedad para que nuestro planeta sea más justo, equitativo, sostenible y feliz. Y para comenzar este acto vamos a disfrutar del documental Lekua Dagokigun, realizado por el alumnado de la Ikastola Haurtzaro de Oiartzun, ganadores de la 9ª edición de Dame un Minuto de Intercultura, que debido a la situación de pandemia no se pudo estrenar en el auditorio del Museo Guggenheim el pasado mes de noviembre.
Ai, ze polit jarri duzun dena? Saiatu naiz gure mundutxo ordenatzen bai. Prestade, edo denbora gehiago behar duzu? Aspiradora pasa eta kito. Ados, bitartean kontzertuko sarrerak bilatuko ditut. Tenemos ahora la oportunidad de que los ganadores de la 10ª edición Dame un minuto de dignidad, Nayeli Barrola y Roberto San Sebastián, nos hablen del documental 5.143 barcos de papel que están realizando y que será estrenado en el Museo Guggenheim en su auditorio el próximo 27 de noviembre. ¿De qué trata el documental que estáis grabando y cómo ha surgido la idea? Bueno, pues muchas gracias, Ana, por la presentación. Pues como bien dices, estamos aquí para... Bueno, Roberto San Sebastián y yo estamos aquí para presentar el documental 5.143 barcos de papel. Todo surge gracias a la UNESCO y haber ganado el año pasado este maravilloso certamen. Y de ahí, bueno, empezamos a investigar, en el fondo, sobre el tema que nos tocaba, la dignidad humana, y nosotros habíamos centrado en el vídeo ganador, nos habíamos centrado un poco en la crisis de los refugiados. Y de repente, bueno, pues investigando surgió una cifra que nos pareció absolutamente demoledora, que es la de 5.143, que es el número de refugiados que murieron en 2016 en el Mediterráneo. Y desde ahí empezamos a trabajar y la verdad es que hemos intentado acercarnos y nos estamos intentando acercar al tema más desde la metáfora visual y desde lo más cinematográfico, más que desde el documental, pero partiendo de unos datos que hablan por sí solos. O sea, estamos intentando darle a esos datos una carga poética, por decirlo de alguna manera, para hablar de un conflicto que además desde entonces no ha bajado. O sea, no es el año más cruento, pero desde entonces no han bajado las cifras de 1.000 muertos al año en el Mediterráneo. Vamos a centrarnos en esto. No queremos hablar mucho realmente ahora mismo del documental porque estamos ahora mismo en la parte de desarrollo y sobre todo en el cierre de todo lo que es la producción y en la búsqueda de la financiación final para ya cerrar todo. Lo que sí os podemos decir es que lo presentaremos en noviembre en el Guggenheim y espero que nos veamos allí. Y ahora lo que os hemos preparado es un teaser para que os vayáis haciendo una idea de lo que vamos a presentar. Así que sin más os dejamos con el teaser. Esta es la historia de un barco de papel que quiso navegar desde la playa de Sabrata hasta la costa de Europa. Es, también, un viaje homérico, lleno de miserias y engaño. El barco cruzó el Mediterráneo sin rumbo ni marineros. Pero no viajaba vacío. En su interior escondía un mensaje escrito hace más de 70 años.
naturan, mendipuntan, zein itsas adarretan, haizeari begira, nere burua izateko aukera. Para mí la libertad es no tener miedo a mostrarme diferente y a seguir mis propios pasos. Hacer lo que te sale de dentro en cada momento, sin dañarte ni dañar a nadie. El concepto de libertad me despierta la idea de movimiento, la posibilidad y la capacidad de movimiento, en el sentido más amplio de la palabra. Movimiento representado como la posibilidad para viajar o como la acción de un salto. La libertad es poder tomar decisiones, pero desde el conocimiento, cosa que muchas veces los medios de comunicación pues defienden los intereses y no sabemos la realidad completa, ¿no? Y a no ser que tú la busques por tu cuenta. Para mí la libertad es vivir en paz. Askatasuna aukerak izatea da. Dantzaten dudanean, lotsaz beteta eskina batetan gelditzeko aukera, edo askatasunez betea, lurra hartu, oinak nere gorputza eraman, eta nere burua eta arima askatasun osoz mugiaraztea. الحرية هي الحق في أن تؤمن بمعتقد ما وأن تمارس ذلك المعتقد دون أن يضايقك أحد أو أن يوصمك بصفات سلبية. El derecho a la libertad es el poder para sentirse y ser reconocida como igual y distinta. La liberté, c'est pour moi le chemin du bonheur. Niretzat askatasuna da zoriontsu izateko aukerak izatea. Para mí la libertad es estar con la familia. Para mí la libertad es hacer el pino puente para atrás. La libertad es hacer el pino en la pared todos los días. Ha llegado el gran momento de conocer a los finalistas y a los premiados. En esta edición se ha batido el récord de participación con 99 vídeos, todos ellos valorados el pasado 3 de marzo por el jurado de Dame un minuto de libertad, askatasunaren eman minutu bat, compuesto por Unai Aranzadi, Itziar Idiazábal, Unai García Gallastegui, Begoña Atim, Aritz Galarza, Itziar Rubio, Claudia Icaran, Juan Carlos Vázquez, Xavier Garay y Maite Alonso. Eligieron los vídeos finalistas y los premiados. Itziar Rubio, miembro del jurado, activista y responsable de la Fundación Fair Saturday para América Latina, nos va a explicar cómo se ha realizado la valoración de los vídeos. Itziar, tienes la palabra. Eskerrik asko, Ana. La verdad es que ha sido una edición diferente del certamen Eman minutu bat askatasunaren alde. Ni siquiera el confinamiento logró detener el talento y la creatividad de la juventud de los y las más peques. Y este año queremos celebrar la alta participación que hemos recibido en el certamen. El jurado ha tenido que trabajar muy duro y de manera diferente este año online, con 10 grandes profesionales de distintas organizaciones
en el que además hemos tenido la oportunidad de ver que de los 99 vídeos recibidos, la mayoría provenían de los y las jóvenes menores de 18 años. Es una alta calidad la que hemos identificado y además también una alta participación femenina. Por eso queremos daros las gracias a todas las personas que estáis participando y que hacéis posible este certamen, porque es un verdadero placer acompañaros en la construcción de un mundo más humano y más libre. Y ahora os vamos a dejar para que podáis disfrutar de los vídeos finalistas. Menjél már! Ennél zöldebb már nem lesz! Feltartja az egész várost. Mondtam, hogy ezt is most ki. Nem mondtam? Jé, ki van festve a körmöd? Kinek akar tetszeni? Lecsó! De miért mindig lecsó? Hemen gaude denok. Edo nora mugitzen. Nork erabakitzen du gure norabidea? Nork erabakitzen du gure sexualitatea? Gustatzen zaizkion gauzak? Entzuten dugu musika? Erabakitzen dugu lana? Denboraren menpe gaudela? Argi dago. Baina gauzak aldatu ditzakegu? Erabili ditzagun sare sozialak hedabide gisa. Mugimendu bat hasi. Egoerak salatu. Bidegabekeriekin akabatu. Zoriontsu izateko babestu dezagun gure askatasuna. Nork erabakitzen du bizitzen duzuna? Por fin llega el día que estaba esperando. Subir y tocar madera. Sentir la libertad. Ni sueño de escuchar nada más que el mar. La libertad de hablar con mi familia estén donde estén. La libertad de no tener que ponerme esta corbata todos los días. La libertad de elegir la religión que yo quiera. Nahi dugun hizkuntza hitz egiteko askatasuna izatea. Ser libre para moverme por donde quiera. La libertad de jugar cuando yo quiera. Ser libre para vivir donde quiera. La libertad de tener tiempo para mí. La libertad de jugar cuando yo quiera. La libertad de vivir donde quiera. Ser libre para elegir la religión que yo quiera. Ser libre para amar a quien yo quiera. Libertad de hablar con mi familia, estén donde estén. La libertad para elegir la religión que yo quiera. La libertad de no tener por qué sentir miedo. Sentirme libre para vivir donde quiera. La libertad de ser quien soy.
La libertad de tener tiempo para mí. Ez, hemen izango da. Uraren kemenak haitzen kontra egiten duen zarata bezala. Haizearen bultzadaz, kaleen zuruetan, ostozimelek arrastraka egiten duten soinua bezala. Odeiek azerre daudela, urtuntak gogoz, lurrera botatzen dituzten bezala. Amalurrak garrasika dagoenean, trumoi sinfonia jaurtitzen duen moduan. Gure ahotsaren hotza entzunda izango delaren grina daukagu. Hirurogei segundu aske jaio naizela so hartzeko. Arnasa hartu ta oinatz bakoitza sendoa izatea. Argi baitaukat ez dudala faltan izango babesten nauen sabaia. 50, 500 edo 5.000 emango ditudan pausoak. Nik erabakiko ditut nire helmugak. Nik daukat agintea. Eta horretarako ez dago hizkuntza, kolore edo etiketarik. Nondik zatozen berdin dio, zuk nahi duzu norantzkoan joango baitzara. 10 segundu non seguru sentitzen naizen. Zeinetan ez nahi segitua, bilatua edo kikildua sentitzen. Jaso dudan denbora, merezi dut. Zerbait hain logikoa, hain nabaria, ez litzateke sekunduekin zenbatu behar, ez da ere bizitzekin. Beraz, apurtu dezagun zenbaketa, baita kronometroak, eta has gaitezen bizitzen, has gaitezen libreak izaten. Ongi etorri partidara. Gogoratu hau ez dela erreala, bakarrik partida bat. Fitzen koloreak berdin dio, denak beste aldera heldu nahi dutelako. Bai, denak diren gizakiak bezala aurrera egiteko irrikitan daude. Haietako batzuk soilik atzera egiteko aukera eukinda. Partida hasten dute mugitzeko eta erabakitzeko askatasun osoz. Bakoitzak bere kontzientzia eta arrazoimena mantentzen ditu, bereziak egiten dituena. Haien zerizana. Euren ibilbideak gurutzatzean akordioak egin eta nebarrebak diren lez, badakizue. Fitzaskeak izan da, batzen dira. Ezberdinak baina helmuga berdinarekin konprometituak. Helmuga eraistea da, baina ez nahi zerbait fisikoa sari, baizik eta beste fitza batzuen garapena galerazten duten ideia edo aurre iritziei buruz. Edota euren askatasuna mugatzen saiatzen direnak, beste gauzen artean. Aurrera egitea da,
parean lekua ustea besteek ere aurrera egin dezaten. Egoerak non erortzen badira ere, egun sentian altxatu eta aukera berria topatzen duten oholtzan. Baina, gogoratu, errealitatearekiko edozein berdintasuna, kasualidade hutsa da. Ni pertsona naiz eta oso latzatia naiz. Miren dut gustoko. Eta aurrekoak erabiltzen ditut. Australian bizi naiz. Abeslaria izan nahi dut. DBH lehenengo mailan nago. 3 ahizpa ditut. Ez zait irakurtzea gustatzen eta pertsona naiz. Ni sukaldaria naiz. Ni pertsona naiz eta buru gogorra naiz. 8 tatuaje ditut. Umoretsua eta alaia naiz. Ni pertsona naiz eta ikasle ona naiz. Adoptatua naiz. Nire begiak berdeak dira. Ni pertsona naiz. Pertsona naiz. Ni 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 pertsona naiz. Bakoitza den bezalakoa da. Berdin da zein arraza, genero, jatorri, adin, kultura, erlijio, baldintza sozial edo orientazio sexual izan. Gu pertsona gara! Eta zu? Askatasuna. Gizakiak nahi duena egiteko aukera da, muga batzuen artean. Zure askatasuna bukatzen da, beste baten askatasuna hasten denean. Lehenengo artikulua, gizon emakume guztiak aske jaiotzen gara, duintasun eta eskubide berberekin. 2 artikulua, denok eskubide eta askatasunak ditugu, eta inorrez da beriziko. 3. artikulua, bizitzeko eta aske izateko eskubidea dugu. Askatasunaren aurkako portaerak. Iritzia ez ematen uztea, gauzak ez egiteko esatea eta bar. Adibidez Munaren historia. Berak arrazakeria sufritu zuena. Askatasuna azaldu behar denean ez dago askatasunik, dio Munak. Azaroko 25ean indarkeria matxistaren 5.518 kasu antzeman zituzten ertzaintza. Irantzu balerak sufritu zuen. Ez una tortura dio berak. Indarkeria matxista 3. artikuluaren aurka dago. Aske gara. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say. Ponte no guarros. I've learned to be. Ponte pantalones, la falda es de chicas. Run away, they say. No one will love you as you are, but I won't let them break. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? Sí, ya estoy llegando. Eres un marica. Sé libre de ser, de amar, De sentir. de vestir, de la forma en la que tú quieras. I have always loved the word freedom, pero nunca he entendido qué es realmente nuestras vidas, y si la hay. Horregaitik eguneroko hau idazten dut. Quiero ser libre para publicar cualquier contenido u opinión sobre cualquier tema. Be free to choose in which God believe and to express my religion's customs. Askatasuna izan nahi dut nire jarrera politikoa, nire sexualintazioa eta edozein modutan adierazi ahal izateko. Pertsonalak edo kolektiboak hartzeko, edozein bitartekoaren bidez iritzia emateko. Libertad para elegir mi trabajo, mi ciudad, la carrera universitaria que deseo, elegir vivir en matrimonio o en soltería, elegir a quién votar. Libertad para poder emigrar. Todos nosotros tenemos el derecho a la libertad, así que ¿a qué esperas? Mira al cielo, es tuyo. Zer da guretzat askatasuna? Askatasuna nahi dugun eta nahi dugun moduan adierazten da. Inork epaitu gabe. Askatasuna ez da bakarrik paper batean idatzita dagoen lege bat. Egunero egon behar da. Gugandik besteetara eta besteengatik gugana.
Askatasunari esker gaur egun aniztasuna. Adierazpen askatasuna eta hainbat gauza gehiago dauzkagu. Askatasunik gabe guztiok berdinak izango ginateke eta dena oso aspergarria izango zen. Beraz, askatasunik gabe bizitza ez zuen zentzurik izango. Egia da askatasuna egon behar dela eta zure iritziak adieraztea oso garrantzitsua dela, baina kontuan izan behar dugu besteak ez ditugula mindu behar gure iritziekin eta berri errespetuarekin hitz egin behar dugula. Guk artearekin, musikarekin eta kiloarekin adierazten gara, eta zu nola adierazten zara? Hola, buenas. ¿Está por ahí amiga Segini? Sí, soy yo. Pues dime, mira, ¿en qué quieres que te ayude? Bueno, me gustaría ser libre y quiero que alguien me oriente. Ah, vale, pues entonces dime cuáles son tus metas. Pues no sé, supongo que no tengo. ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, es que no tengo tiempo, con la casa, los estudios. Creo que deberías de viajar tú sola, conocer a gente, divertirte. ¿Viajar? No sé, es que supongo que no puedo porque no tengo dinero. Pero, ¿cuáles son tus sueños? ¿Sueños? ¿Tú no sueñas despierta? ¿Soñar despierta? ¿No crees que deberías empezar por ahí? Pues sí. Ekin eta egin saria, premio 600 euros y trofeo, menores de 18 años, centros de enseñanza, asociaciones culturales juveniles. Vídeo ganador, Mi diario de libertad. I have always loved the word freedom, pero nunca he entendido qué es realmente en nuestras vidas, y si la hay. Horregaitik eguneroko hau idazten dut. Quiero ser libre para publicar cualquier contenido u opinión sobre cualquier tema. Be free to choose in which God believe and to express my religion's customs. Askatasuna izan nahi dut nire jarrera politikoa, nire sexualintazioa eta edozein modutan adierazi ahal izateko. Pertsonak edo kolektiboak hartzeko, edozein bitartekoaren bidez iritzia emateko. Libertad para elegir mi trabajo, mi ciudad, la carrera universitaria que deseo, elegir vivir en matrimonio o en soltería, elegir a quién votar. Libertad para poder emigrar. Todos nosotros tenemos el derecho a la libertad, así que ¿a qué esperas? Mira al cielo, es tuyo. Sariaren irabazlea da San Feliz ikastola. Muchas gracias a UNESCO Chea por haber valorado nuestro trabajo y esfuerzo y por habernos dado esta oportunidad tan grande. De verdad, muchas gracias. Con este proyecto hemos aprendido que la libertad es un derecho humano al que todo el mundo debería acceder, pero tristemente esto no es así. Se lo dedicamos a nuestros familiares, amigos y los compañeros de clase. Y muchas gracias a todos a los que se los dedicamos por apoyarnos y por valorar nuestro trabajo. Euskarazko minuturik onena saria. Saria da 1.250 euro eta garaikurra. Eta bideo irabazlea da bakarrik partida bat. Ongi etorri partidara. Gogoratu hau ez dela erreala, bakarrik partida bat. Fitxen koloreak berdin dio, denak beste aldera heldu nahi dutelako. Bai, denak diren gizakiak bezala aurrera egiteko irrikitan daude. Haietako batzuk soilik atzera egiteko aukera eukinda. Partida hasten dute mugitzeko eta erabakitzeko askatasun osoz. Bakoitzak bere kontzientzia eta arrazoimena mantentzen ditu, bereziak egiten dituena. Haien zerizana. Euren ibilbideak gurutzatzean akordioak egin eta nebarrebak diren lez, badakizue. Fitxaskeak izan da, batzen dira. Ezberdinak baina helmuga berdinarekin konprometituak. Helmuga eraistea da, baina ez nahi zerbait fisikoa sari, baizik eta beste fitxa batzuen garapena galerazten duten ideia edo aurre iritziei buruz.
edota euren askatasuna mugatzen saiatzen direnak, beste gauzen artean. Aurrera egitea da, parean lekua ustea, besteek ere aurrera egin dezaten. Egoerak non erortzen badira ere, egun sentien altxatu eta aukera berria topatzen duten oholtzan. Baina, gogoratu, errealitatearekiko edozein berdintasuna, kasualidade hutsa da. Eta irabazleak dira, Irati Lasa eta Leixuri Korta. Zorionak Irati eta Leixuri. Mi esker, eskerrik asko. Bideo egitea pilo bat gustatu zaigu. Ideia sortzea denbora purtso bat emon zigun, baina ziurrenik zailena izan zen, horren beste hitz minutu bakar batean sartzea, horren askar, baina sekulako izan da. Mil esker Leixuriri, ez dago hemen gaur, baina eskerrik asko berari, aguantatzeagatik, nire nerviok aguantatzeagatik bideo egiten genuen bitartean, eta traba guztien aurrean beti zure irribarrarekin aurrera taratzeagatik. Gurekin lan egin duten pertsona guztiei mil esker, izugarria izan da zuekin egotea, egun guzti horiek lanean, eta eskerrik asko UNESCO etxeari, organizatzaile guztiei, mil esker, aukera hau egitzeagatik lan guzti hau egiteko eta bueno, eta bideoak eraikitzeaz gozatzeko bebai. Mi esker, eskerrik asko. Hola, soy yo. Soy esos millones de personas que me han dado el ser quien soy. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes fuimos y seremos? Soy el alma de la creación, la estela de todas las vidas. Soy la libertad, el universo de los días y las noches. Caminé por todos los senderos del planeta. Llené de afectos los recovecos y las orillas. Soy pensamiento y sentimiento. Soy angustia, dolor, temor y vida. Sí, soy todas las personas que siempre fuimos, porque siempre estamos y siempre seremos. Soy libre. Y mi libertad es la tuya, la nuestra, la de todas, porque somos una única persona, libre, responsable, solidaria, justa y comprometida. ¿O no es así? ¿Qué soy? ¿Qué somos? ¿Qué seremos si no nos protegemos y cuidamos? Soy yo, soy tú. Somos una única razón de ser. Y existimos porque somos libres. Kaixo, kategoria honetan irizpide hauek baliotzi dira. Mezua eta mezu hori zenbateraino datorren bat UNESCO etxearen balio eta oinarriekin. Eta irabazlea da
libres e iguales. La libertad de hablar con mi familia estén donde estén. La libertad de no tener que ponerme esta corbata todos los días. La libertad de elegir la religión que yo quiera. Nahi dugun hizkuntza hitz egiteko askatasuna izatea. Ser libre para moverme por donde quiera. La libertad de jugar cuando yo quiera. Ser libre para vivir donde quiera. La libertad de tener tiempo para mí. La libertad de jugar cuando yo quiera. La libertad de vivir donde quiera. Ser libre para elegir la religión que yo quiera. Ser libre para amar a quien yo quiera. La libertad de hablar con mi familia estén donde estén. La libertad para elegir la religión que yo quiera. La libertad de no tener por qué sentir miedo. Sentirme libre para vivir donde quiera. La libertad de ser quien soy. La libertad de tener tiempo para mí. Irabazlea da dira Mikel Unzalu eta Jonander Agirre. Zorionak. Unescoetxea. Perfecto, a ver. Pues nada, joder. Pedazo sorpresa. Nada, agradecer a mi compañero Ika y a toda la gente que intervino en el corto. Sí, que fueron varios. Fue Javier Laiza, sí. Joa Bengalia, Marta, sí. Carla, Angelillo, el primo de Javier Alaiza. Sobre todo a Javier Alaiza, que fue un poco el que entramó todo. ¿Qué necesitáis? Pues necesitamos esta persona, este tipo, un niño, tal. Venga, perfecto, para adentro. Y nos facilitó todo mogollón, entonces este premio, es también para él, seguro. Sí. Y nada, eso, gracias a Unescoetxea, un año más por visibilizar los derechos humanos, este tipo de concursos. Y nada más que decir, muchas gracias a todos. Es que ricasco. Gran Premio Dame un Minuto de categoría principal. Premio Estela Solidaria de Néstor Basterrechea y trofeo documental sobre libertad por una cantidad total de 5.000 euros. El vídeo ganador, categoría Gran Premio Dame un Minuto de, es Atzerako kontaketa. 60 segundu aske jaio naizela so hartzeko. Arnasa hartu ta oinatz bakoitza sendoa izatea. Argi baitaukat ez dudala faltan izango babesten nauen sabaia. 50, 500 edo 5.000 emango ditudan pausoak. Nik erabakiko ditut nire helmugak. Nik daukat agintea. Eta horretarako ez dago hizkuntza, kolore edo etiketarik. Nondik zatozen berdin dio. Zuk nahi duzu noranzkoan joango baitzara. 10 segundu non seguru sentitzen naizen. Zeinetan ez nahi segitua, bilatua edo kikildua sentitzen. Jaso dudan denbora, merezi dut. Zerbait hain logikoa, hain nabaria, ez litzateke sekunduekin zenbatu behar, ez da ere bizitzekin. Beraz, apurtu dezagun zenbaketa, baita kronometroak, eta has gaitezen bizitzen, has gaitezen libreak izaten. Las ganadoras del Gran Premio Dame un Minuto de son Irati Lasa eta Verónica Díaz Martínez. Hosti. Ay, madre, qué bien. Me está dando la taquicardia, qué bueno. Ostras, Irati. Vale, no me lo creo. Qué hilo tú. Madre mía, me pillas, pues mira, hasta temblando. Qué ilusión me hace, chica. Ya somos dos, si estuvieras aquí estarías temblando más. No, yo tengo los pelos de punta. Ay, qué bueno, qué alegría me hace, chica. Que por lo menos, mira, nos hemos llevado un buen premio. Oye, hay que celebrarlo a lo grande, ¿eh? El mejor, ay, hombre, claro que sí. Qué pena que me pille aquí lejos, madre mía. Qué bueno, Irati. Ay, qué alegría. Oye, bueno, taquicardia, ¿eh? Vale. Esa es la palabra, lo que siento ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has llevado? Bien, estamos bien. Voy a empezar dando agradecimientos, lo primero de todo, a ti, a todos los que hemos participado en este corto, eso es.
Ha sido estupendo trabajar entre todos juntos. Muchas gracias a los organizadores de Dame un Minuto, Unesco Etxea, eskerrik asko, por dar la oportunidad de dar visibilidad a veces a unos temas que igual no nos tocan tan de cerca, que no me puede tocar igual tan de cerca a mí, pero darnos un poco la oportunidad de sentir esa empatía, de ponernos en esa situación que realmente a veces incluso te pone los pelos de punta. Pues sí, ha sido un sorpresón, porque al final somos unas aficionadas al vídeo, nos encanta el vídeo y la fotografía, y bueno, pues ha sido una oportunidad para expresar un poquito nuestras ideas. Así que un montón de gracias, y a todo el equipo, claro, que no ha sido cosa nuestra solo, que hay mucha gente detrás. Me han apoyado, muchas horas también han metido. Así que un montón de gracias a todos, y pues eso, que me hace muchísima ilusión. Me tiembla hasta la voz. Pues muchas gracias. Qué pena no poder estar ahí con vosotros. Eskerrik asko. Venga, muchas gracias, Vale. Eskerrik asko, benetan. No, para nada esperado. Mi esker danoi. Eta etxan zaudetenok lagundu diguzuen guztioi, mi esker. La libertad para mí es disfrutar del derecho a ser, estar, sentir y expresar de acuerdo con mi propio criterio sin que me cohíban, prohíban, juzguen u obliguen. Libertad es elegir, decidir, actuar y moverse con autonomía e independencia. La libertad no es el sometimiento, la prohibición, la imposición o la dependencia. La libertad es una de las necesidades básicas para el desarrollo del individuo según la pirámide de Maslow y se consigue poniendo en práctica en la sociedad valores como la responsabilidad, la justicia y la empatía. Por eso, solo entre todas y todos podemos conseguir la libertad de cada una de nosotras y de cada uno de nosotros. Deseamos trasladar nuestro agradecimiento a los concursantes por su participación y por su defensa de los derechos humanos. Agradecemos a las instituciones su compromiso, su lealtad y su confianza en nuestro trabajo. La próxima edición será la 12ª y os avanzamos que tratará sobre el compromiso que tenemos de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer el bienestar de futuras generaciones. Será Dame un Minuto de sostenibilidad. Esperamos vuestros vídeos con ganas, con ilusión, con esa confianza de que vamos a celebrar el acto de entrega de premios el próximo año con la calidez, con la cercanía del público, porque así lo merecemos. Muchas gracias, mila esker, eta hurrengo urte arte.